Muy buenas compañeros o gente de internet que haya encontrado este video. Estamos básicamente terminando de grabar la otra exposición. Nos encontramos los mismos dos expositores para la materia de optoelectrónica. Vamos a exponer el tema de fibra óptica con la competencia específica de este tema, la cual busca que en toda la unidad y en esta exposición se conozcan los principios del funcionamiento de la fibra óptica para utilizarlos en los circuitos de aplicación. Sigue siendo el mismo tutor, Manuel Antonio Arenas Méndez. Nos encontramos en el mismo tiempo, mayo del 2022. Los integrantes del equipo son su servidor Andrés Álvarez Gómez y Rivera González Manuel de Jesús, que somos los expositores presentes en este momento. De misma manera en el equipo se encuentran integrados Vázquez Figueroa, Eric Alberto, Narváez Flores, Oscar Uriel y Jonathan Morales Antonio. No se encuentran actualmente aquí, pero no es necesario tenerlos para exponer. Con todo eso mencionado, vamos a presentar el índice de la exposición, en el cual tenemos una introducción, los 4 subtemas y una rama de un subtema, una conclusión y la bibliografía. Tenemos la introducción, el subtema 5.1, 5.2, 5.3, el subtema del subtema, o sea, la rama del subtema 5.3, que sería el 5.3.1, y el 5.4, donde tenemos que el 5.1 es el principio básico del funcionamiento, el 5.2 es la construcción, el 5.3 son las características de fibras monomodo y multimodo, el 5.3.1 siendo un derivado de este ya mencionado, un ancho de banda, el ancho de banda de estos, su atenuación, su dispersión y cómo funcionan. El 5.4 serían los enlaces de fibra óptica para transmisión de información. Concluimos con una conclusión y finalizamos con una bibliografía. Sin más que mencionar, vamos a leer la introducción de la exposición, en la cual se explica que en dicha exposición y en este tema mostraremos la importancia de la fibra óptica, donde se verá que la tecnología actual avanza rápidamente, ya que hoy en día, de acuerdo a las necesidades del hombre y del ser humano, como se ha visto enfrentando a la vida cotidiana, en este caso, las telecomunicaciones y concretamente la comunicación por fibra óptica son más que necesarias para tener una buena línea y una buena velocidad tanto de subida como de bajada, hablando del internet, por ejemplo. Sí, básicamente hoy en día es casi indispensable para la gente tener internet y la fibra óptica es un resultado de esta misma demanda para tener una mejor conexión estable a estos servicios que la gente necesita. En efecto, sin más que agregar, vamos a dar pie. La siguiente es otra parte de esta misma introducción, Sí. lo cual dice, la fibra óptica se encuentra en una etapa de evolución y en poco más de 10 años, la fibra óptica se ha convertido en una de las tecnologías más avanzadas que se utilizan como medio de transmisión de información. Este novedoso material vino a revolucionar los procesos de las telecomunicaciones en todos los sentidos, desde lograr una mayor velocidad en la transmisión y disminuir casi en su totalidad los ruidos y las interferencias hasta multiplicar las formas de envío de comunicaciones y recepción por vía telefónica. Básicamente la fibra óptica actualmente es uno de estas nuevas tecnologías que la gente muy bien aceptó. Para algunos podría decirse que es una necesidad, ya que en ciertos lugares ya es más común, pero en otros lugares no es tan común y apenas se va a llegar su dicha implementación a ciertos lugares del Sí, mundo. como tal y con el desarrollo de la tecnología como en el pasado, no es común que llegue de misma manera a todos lados. Apenas se está volviendo un medio base, por así decirlo. Tal y como pasó con el internet, al inicio solamente pocos tenían internet, cada vez se fue haciendo más popular y más común. Y ahorita está pasando básicamente lo mismo con la fibra electrónica. Por ejemplo, yo cuento con fibra electrónica, pero por mi área no hay demasiados que la tengan. Básicamente lo mismo que pasó con el internet. Yo tuve el internet a muy temprana edad, pero no era común verlo por aquí cerca. Lo mismo va a pasar con esta. Llegará un punto donde la fibra sea la estándar y haya algo nuevo para aquel entonces. La mayoría del tiempo Puesto, el desarrollo de la tecnología es así. por supuesto, todas las tecnologías llegan como una novedad, pero siempre a la larga terminan siendo reducidas en costo y más accesibles para todo el público. ¿Sí? Así que vamos a Ahora, comenzar con el primer tema, que sería el así 5.1. es. Los principios básicos del funcionamiento. Ajá. ¿Qué es la fibra óptica? La fibra óptica es un hilo flexible y transparente hecho de vidrio o plástico. La fibra óptica suele usarse como un medio para transmitir luz,
entre sus dos extremos. Se utilizan ampliamente en comunicaciones ópticas, permitiendo así la transmisión de información a largas distancias y anchos de banda, mayores que los cables eléctricos. Se utiliza en lugar de cables de metal porque la señal viaja a lo largo de ellas con menos pérdida. Además, las fibras son inmunes a la interferencia electromagnética, un problema del cual los alambres de metal sufren en exceso. Dale a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar brevemente de cómo funciona la fibra óptica. El principio de la fibra óptica se basa en su funcionamiento como una guía de onda dieléctrica cilíndrica, guía de onda no conductora, que transmite a lo largo de su eje. El funcionamiento de la fibra óptica se debe principalmente al proceso de reflexión interna total. La fibra está conformada de un núcleo rodeado por una capa de revestimiento. Ambos están hechos de materiales dieléctricos para limitar la señal óptica en el núcleo. El índice de refracción del núcleo debe ser mayor que el del revestimiento. El límite entre el núcleo y el revestimiento puede ser abrupto, en fibra de índice escalonado o gradual. En fibra de índice gradual. Ahora, para regresarnos un poquito, vamos a hablar un poquito de la historia de la fibra óptica, nada más para mencionarlo rápidamente. La luz guiada por reflexión es el principio físico que hace posible este funcionamiento, el de la fibra óptica. Fue demostrado por primera vez por Daniel Colladon y Jacques Pinavet en París, a inicios de la década de 1840. ¿Sí? John Tyndall incluyó en su demostración de ellos en sus conferencias públicas en Londres. 12 años después, Tyndall mencionaba que también escribió sobre la propiedad de una reflexión interna total en un libro introductorio sobre la naturaleza de la luz en 1870. Así es. Y cito: cuando la luz pasa del aire al agua, el rayo afectado se inclina hacia la perpendicular. Cuando el rayo pasa del agua al aire, se dobla desde el perpendicular. Si el ángulo que el rayo en el agua encierra con la perpendicular a la superficie es mayor a 48 grados, el rayo no abandonará el agua en absoluto. Se reflejará totalmente en la superficie. El ángulo que marca el límite donde comienza la reflexión total se denomina ángulo limitante del medio. Para que el agua esté ángulo de 48 a 27 grados, para que el vidrio sílex es de 38 a 41 grados, mientras que el diamante es de 23 a 42 grados. Esta es una cita de Tyndall John en 1870. Sí. Bueno. ¿Continuamos? Sí. Vamos. Seguimos con la reflexión interna total. La reflexión interna total es cuando la luz viaja en un medio ópticamente denso. Llega a un límite en un ángulo pronunciado, ya que la luz se refleja por completo. A esto se le llama reflexión interna total. Este efecto se usa en fibras ópticas para confinar la luz en el núcleo. Debido a que la luz debe alcanzar el límite con un ángulo mayor al del ángulo crítico, solo la luz que se ingresa a la fibra dentro de un cierto rango de ángulos puede viajar por la fibra sin desviarse. Tal y como podemos ver en la imagen, váyanla viendo mientras les explico. Este rango de ángulos se llama como aceptación de la fibra. El tamaño de este cono es la aceptación de una función, de la diferencia de índices de refracción entre núcleos de la fibra y el revestimiento. Como podemos ver en la imagen, tenemos el cono de aceptación, tenemos el núcleo, que es la parte del centro, y cómo todos los rayos están reflejándose dentro de él. Así es, y de hecho, sí, esta imagen tiene mucho que ver con lo que mencionamos anteriormente con la historia de la fibra óptica y con lo que mencionaba Tyndall John.
Tal vez no se pueda ver a primera vista, pero las líneas que reflejan aquí dentro del cono forman ángulos, lo cual hace completamente cierta la teoría o lo que mencionaba Tidal John en ese tiempo. En efecto. Seguiremos ahora con el 5.2, el siguiente tema, que es la construcción. ¿Qué es la construcción? La construcción de una fibra óptica consta de un núcleo conductor de luz, seguido de un revestimiento y un recubrimiento primario. No cuenta con propiedades mecánicas, térmicas, de resistencia a humedad o algún tipo de protección contra el medio ambiente en el que se encuentra instalada. Dos de las construcciones más comunes que se encuentran en el mercado son de estructura ajustada y de estructura holgada. Dale para atrás. Dada la gran variedad de condiciones ambientales y métodos de instalación, existen diferentes construcciones que protegen la fibra de toda clase de esfuerzos durante su fabricación, Sí. almacenamiento, transporte, instalación y operación. Sí, la fibra En la óptica es fibra... un material muy, muy delicado. Tanto para Sí, hacer sí, sí. conexiones, empates, todo eso. Y generalmente va bajo tierra para que no sufra ningún tipo de problema atmosférico o natural. Tal como mencionamos, no tiene ninguna resistencia a ellos. Sí, de hecho se puede ver inclusive en la misma imagen, a pesar de que se vea borroso y tal vez no se pueda percibir muy bien, pero esos puntitos, esas líneas de ahí son sumamente frágiles con Sí, cualquier porque cosa o con cualquier mal. eh, si lo haces mal, básicamente puedes echar a perder pues es todo. que es al final un conjunto de cables, pero los cables, a diferencia de que sean de un material resistente como usualmente se utiliza en electrónica, son de cristal, son de vidrio. Ujú, Por lo tanto, exacto. si aunque tú no te des cuenta, aunque no se rompa, si tú lo tomas de una manera muy brusca o de tal manera, puedes romper los ángulos con lo que está basado por dentro y que no rebote el haz de luz. Por lo tanto, el dato, la información no va a llegar. Exacto. Sí, es un Es por problema muy eso grande hacer instalaciones de esto. Es por eso mismo que a pesar de ser tecnología que ya más es más común que actualmente haya más gente con fibra óptica, aún así se llega a tardar aún más en dicha instalación porque es un proceso que requiere tiempo, es tardado y que al fin y al cabo tiene sus riesgos porque si se instala de manera incorrecta o si llega a pasar algo, es una pérdida que, bueno, es considerable. Bueno, vamos a proseguir con el siguiente punto, que es la construcción de tubos ajustados y tubos holgados, que es como la manera de arreglar estos problemas que tiene la fibra. En la fibra óptica de tubo ajustado, tight buffer, se deposita directamente una capa de material termoplástica o buffer de 900 micromilímetros, que lo permite que sea fácilmente identificada y manejada. La capa de plástico ajustada a la fibra la protege mecánicamente y evita la humedad. Básicamente la vuelve utilizable, porque si no lo tuviera no se podría hacer nada con la fibra óptica. Este tipo de construcción se encuentra en fibra de uso interior o de tipo de fibras interior-exterior. En la construcción del tubo holgado, loose tube, las fibras ópticas van endebidas en el interior de un tubo relleno de gel, diseñado para soportar temperaturas exteriores y condiciones de humedad elevada. Sin mencionar que al ser un gel, cuando está, ¿cómo se dice?, en reposo, puede absorber también vibraciones de los golpes. El diámetro del tubo es un poco mayor al que se necesita para la fibra, de forma que estos pueden moverse con holgura en su interior. Debido a que el recubrimiento de 250 micromilímetros, aquí es necesario realizar una fusión o empalme con pigtail para poder tener conectividad. Así es. Estas son dos formas de poder tener Sí. con las configuraciones de la fibra óptica. Aquí tenemos una imagen de los dos Y mencionados. aquí, exacto, es la diferencia. Ahí, como mencionó mi compañero Andrés, en una tiene el gel, o bueno, adentro Sí, está relleno de tiene gel. el gel. Adentro está relleno de gel.
Y bueno, lo de acá es simplemente Son las la capas tapa. de. Sí, son las capas la- de. Del bueno, sí, capa, plástico. sí, sí, sí. Del monoplástico que está con la fibra. Como tal, el de en medio es la Exacto. fibra y el resto es el monoplástico. ¿Se dan cuenta? La diferencia de grosores. Como podemos ver, una es de 900, el monoplástico. El termoplástico, perdón. Y la otra es de 250. Se logra ver el borde del tubo. Como podemos observar, en la de las líneas del monoplástico es mucho más grande y está simplemente la fibra en el centro. Mientras que el del gel es más delgado, pero está relleno del gel. Al final las dos funcionan bien. Así es. Y las dos protegen A la a fibra la óptica. fibra adentro. Ok, así Vamos con el subtema 5.3. es. Características de fibra monomodo y multimodo. Primero vamos con el multimodo. Pero antes de esto, la demanda emergente de mayor ancho de banda y conexiones de velocidad más rápidas ha mejorado significativamente el crecimiento del mercado de ensambles de cable de fibra óptica, especialmente el cable de fibra monomodo en OSMF y el cable de fibra multimodo MMF. El monomodo significa que la fibra solo puede propagarse un modo de la luz a la vez. Sin embargo, el multimodo significa que la fibra puede propagarse varios modos de luz a la vez. La principal diferencia entre fibra monomodo y multimodo es el diámetro del núcleo de la fibra, la longitud de onda, la fuente de luz y el ancho de banda. Ahora sí, hablando del cable de fibra multimodo, el cable multimodo dispone de un núcleo de mayor diámetro que permite el paso de múltiples ánodos de luz. Esto significa que se pueden transmitir más tipos de datos. Los cables de fibra multimodo se presentan en dos tamaños de núcleo y 5 variantes. Todos disponen del mismo diámetro de revestimiento de 125 micrones, pero el cable de fibras de 50 micras tiene un núcleo más pequeño. Los cables multimodo se suministran en distintos colores para que puedan ser fácilmente reconocidos. Sí, OM3 es típicamente de color agua, OM4 es a veces violeta, para ayudar a distinguir la de la M3, y la última generación de fibra multimodo, OM5, es verde lima. sí, aquí como podemos ver la imagen, se encuentran los diámetros del núcleo de cada una de las fibras y sí hay mucha diferencia. Son tamaños muy muy pequeños. Como podemos ver, el OM1 del multimodo es mucho más masivo que el OS2 del single mode, del modo único. Y Así pues es, la imagen se explica sola, así es, así es. es la diferencia de tamaños únicamente. Claro, o sea, mientras más avanza y más eficiencia, buscan hacerlo más pequeño. Ujú. Bueno, seguimos con el siguiente punto, que sería un poco más de información del monomodo. Así es. A diferencia del cable multimodo, el cable monomodo solo dispone de un modo de propagación, una sola longitud de onda de luz en el núcleo de fibra. Esto significa que no hay interferencias ni solapamientos entre las las distintas longitudes, perdón, de ondas que pueden distorsionar sus datos a grandes distancias, como ocurre con el cable multimodo, que es básicamente la imagen que está ahí abajo. Este, el cable monomodo tiene un núcleo de vidrio pequeño, que es mucho más pequeño que el multimodo, y solo una ruta para la luz, o modo de propagación, con una sola longitud de onda de la luz, transmitiéndose a través de su núcleo. La fibra monomodo
realinea la luz hacia el centro del núcleo en vez de simplemente rebotarla. Desde el borde del núcleo, como lo hace el cable multimodo, el cable monomodo es casi siempre amarillo, por lo que es fácil de identificar. En efecto. Tal y como menciona mi compañero, podemos ver aquí abajo la conjuntura de colores que acaba de mencionar en la imagen, viendo el multimodo en diferentes modos, que es el rebotante, el que están los tres colores que mencionó mi compañero rebotando, y el singular, que es solamente una dirección. ¿No? ¿Sí? Continuando. Proseguimos con el subtema dentro de este mismo, que es el 5.3.1, que es el ancho de banda, atenuación y dispersión. El ancho de banda. El ancho de banda de fibra óptica multimodo está limitado por su modo de fuente y el máximo ancho de banda actual, que es de 28.000 MHz por kilómetro de fibra OM5, mientras que el ancho de banda de la fibra monomodo está limitado teóricamente debido a que permite el paso de una luz del modo a la vez. La fibra monomodo puede utilizar un par de hilos de fibra, que se llama monomodo full duplex, para obtener hasta 2 veces el rendimiento del cable de fibra de multimodo. Así es. Las longitudes y velocidades que se obtienen con el cable monomodo se deben a que al transmitir la luz de un solo modo, se anula el retardo de modo. ¿Regrésale? Sí, sí, me parece. Se anula el retardo de modo diferencial, o entre paréntesis, DMD, Sí, sí. que es el principal factor limitante del ancho de banda de la fibra Multimodo. multimodo. Bueno, el siguiente punto a ver es la atenuación, donde vemos que es la disminución de la potencia de la señal óptica en proporción inversa a la longitud de la fibra. La unidad, la unidad utilizada para medir la atenuación en una fibra óptica es la del decibel, entre paréntesis dB. Se expresa como decibel por kilómetro. Este valor significa que la pérdida de luz en un kilómetro, la FO más moderna, tiene una atenuación de 0.15 decibelios por kilómetro. Eso significa que la señal se debilita a la mitad cada 20 kilómetros. Si la señal que llega al receptor es muy débil, la relación señal-ruido es baja. El receptor no detecta correctamente los bits y la tasa de error aumenta. Para aumentar la intensidad de la señal se puede instalar amplificadores e intermediarios. Sí es, los factores que influyen en la atenuación se pueden agrupar en dos. En factores propios, que es el que más se puede destacar. Las pérdidas por absorción del material de la fibra son debido a impurezas tales como iones metálicos, níquel variado o OH, etcétera, ya que absorben la luz y la convierten en calor. El vidrio ultra puro usado para fabricar las fibras ópticas es aproximadamente de 99.999999% puro. Aún así, las pérdidas por absorción entre 1 y 1000 dB sobre kilómetros son típicas. Y las otras son las pérdidas por dispersión o esparcimiento. Se manifiestan como reflexiones del material debido a las irregularidades microscópicas ocasionadas durante el proceso de fabricación, y cuando un rayo de luz se está propagando, choca contra estas impurezas y se dispersa y refleja. Básicamente se refiere a que al momento de, Sí, de hacer la fibra, o sea, el material de la fibra, por el mismo hecho de exponerla pues, a la vida real, por así decirlo, va a la haber pureza pérdidas. y Sí, va a haber pérdidas, va a haber impurezas o van a haber, como podrían decirle por ahí, perturbaciones. sí. De hecho, tal y como mencionábamos al inicio, muy probablemente para cuando esta tecnología esté ya bien cimentada, va a salir una nueva y va a pasar lo mismo de siempre. Va a llegar primero a ciertos lugares y con el pasar del tiempo va a irse normalizando. Que eso siempre sucede Así así. es. Okay, así es. Seguimos con Ok, la dispersión, que es el último punto de este micro subtema.
La dispersión Así es. óptica ocurre debido a que la velocidad de la luz a través de la fibra depende de la longitud de onda y del modo de su propagación. Las diferencias en la que la velocidad son pequeñas, pero de manera similar a la atenuación. Esta se acumula con la longitud. Cuando un pulso de luz está viajando a lo largo de una fibra, la señal no solo se atenúa, sino que también se desvía o extiende en el tiempo. Esto es debido a la dispersión. Si se envían varios pulsos en una fibra a una velocidad alta, los pulsos se solaparán debido a la dispersión del receptor, ya que no pueden distinguir dónde empieza el pulso y dónde está el otro al momento de acabar. Así es. Este, para la transmisión del modo múltiple o la dispersión modal, Ujú. más que la dispersión cromática o la atenuación de señal, suele limitar la velocidad de bits y longitud de conexión máxima. Para la transmisión en modo único, la dispersión modal no es un factor. Sin embargo, a velocidades de bits mayores y a través de distancias más largas, la dispersión cromática, más que la dispersión modal, es la que limita la longitud de conexión máxima. Sí, de hecho, no podemos mostrarlo ahorita ya que no está dentro de la exposición, pero la manera ideal siempre es como una onda perfecta. La ideal, la que se tiene como que calculada, una onda Así es. perfecta. Pero la que llega por los factores ya mencionados, el pulso real como tal, siempre pierde un poco de amplitud en la onda. Termina siendo Más pequeña. más pequeña. Ujú. Así es. Bueno, vamos a proseguir ya que ya llevamos 24 minutos, hay que terminar esto. Ahí está. Así es. 5.4. Enlaces de fibra óptica para transmisiones de información. Los sistemas de transmisión de fibra óptica utilizan enlaces de datos que funcionan de forma similar a la que se ilustra en el diagrama de abajo. Cada enlace de fibra consta de un transmisor en un extremo de la fibra y de un receptor en el otro. La mayoría de los sistemas operan transmitiendo en una dirección a través de una fibra y en la dirección opuesta a través de otra fibra, para así tener una transmisión bidireccional. Básicamente la representación gráfica de lo que acabo de decir es lo que está aquí abajo. Es el esquema, básicamente. Sí, en efecto. Está el transmisor con su receptor y el receptor con su transmisor. Y cada una tiene una línea específica de ida y de regreso. Sí. Bueno, esto como tal que están viendo aquí es un esquema. Para que se den Sí, o la idea. sea, es la manera más sencilla para representarlo, Sí. básicamente. Podemos decir también que la mayoría de los sistemas utilizan un transceiver, que es como un intermediario, que incluye tanto un transmisor como un receptor en un solo módulo. Así te ahorras los dos. Es una unión. El transmisor toma impulso eléctrico y lo convierte en una salida óptica a partir de un diodo láser o LED. La luz del transmisor se acopla a la fibra con un conector y se transmite a través de la red de cables de fibra óptica. La luz del final de la fibra se acopla al receptor, donde un detector convierte la luz en una señal eléctrica que luego se acondiciona de forma tal que puede utilizarse en un equipo de receptor. De hecho, si más de alguno de ustedes tiene fibra en su casa, cuando traen la fibra de la calle adentro, ocupan de casi que de ley poner ese tipo de aparatos. Son unas cajas que están en tu entrada. Así es. Ahora, es posible transmitir en ambas direcciones, a través de una sola fibra, pero se necesitan acopladores para hacerlo. Y la fibra es menos costosa que ellos. Una red FTTH, óptica pasiva, o entre paréntesis, PON, es el único sistema que utiliza transmisión bidireccional sobre una sola fibra, porque su arquitectura de red ya utiliza acopladores como base. Y Exacto. es básicamente el esquema de aquí abajito, es la red FTTH. Sí. Seguimos con lo analógico o digital, donde decimos que las señales analógicas son continuamente variables y la información contenida en ellas está en la amplitud de la señal con respecto al tiempo. Las señales digitales se muestran en intervalos de tiempo regulares y la amplitud se convierte a bytes digitales. Por lo tanto, la información de un número digital, las señales analógicas son la forma más común de transmisión de datos.
pero sufren degradación, tal y como mencionábamos. Casi siempre va a haber una degradación por la distancia en este tipo de comunicaciones. Por el ruido represente, por el ruido presente en el sistema de la transmisión, debido a que la señal analógica se atenúa en un cable, la relación señal-ruido empeora y en una consecuencia la calidad de la señal se degrada. Las señales digitales pueden transmitirse en largas distancias sin que se degraden, ya que son menos sensibles al ruido. En efecto. Y ahí abajo la imagen pueden observar Tenemos sí, eh, la, el tipo de la señal de cada uno. representación. La representación del tipo de señal de cada uno. La analógica siendo más directa, siendo una onda que se mueve dependiendo de cómo esté el medio por donde se está transmitiendo, y el digital siendo un poquito más directo, simplemente teniendo las reacciones en el momento de que haya Sí, ruido. pues sí, ruido, básicamente. Sí, pues, tal y como menciona en la diapositiva, las analógicas son señales continuas y las digitales muestran estos intervalos de tiempo irregulares. Así es. Bueno, vamos a finalizar ya con la conclusión. Eh, Así es. ¿Gusta leerla, Tras Ronald? haber mostrado diferente tipo de información sobre la fibra óptica, podemos concluir que a pesar de su lenta implementación, ya que se hizo su tímida aparición a comienzos de la década de los 70, actualmente la fibra óptica ha dejado de ser un mito para convertirse en una tecnología de vanguardia. Sí, Es tal y... cierto que los precios de los cables de la fibra óptica compiten muy de cerca con los de los cables coaxiales, pero la economía y la conveniencia de utilizar fibra óptica en lugar de cable de cobre todavía es un tema complejo y abierto al debate. Sin embargo, debido a las innumerables ventajas técnicas que ofrece, la amplia gama de productos disponibles y la importancia de reducción en los costes de los mismos, es prácticamente seguro que en el futuro no existirá según sector alguno de la electrónica que pueda escapar de la influencia de esta tecnología. Era lo que hemos estado mencionando mi Sí, al compañero Andrés y final yo. esto va a ser la normatividad, la normativa en el futuro. Ya veremos cómo Así se es. desarrolla la internet satelital y todo eso para ver la transmisión de datos. Pero, bueno, Básicamente la fibra óptica es el futuro para el internet que todos podemos tener acceso a. sí, todos vamos a Es, tener es acceso a esto en el futuro. en un punto del futuro todos vamos a tener acceso a estas, si no es que obviamente debido a cosas como la pandemia se han retrasado el hecho de que más hogares tengan implementación de estas tecnologías. Ahora, en este tiempo que estamos grabando este video, que es mayo de 2022, podemos esperar a que ya ahora que las cosas están más tranquilas, la implementación de esta tecnología vuelva al ritmo que se tenía en el 2019 o principios de 2020, y así los mayores lugares tengan este fibra óptica. De todo lo que se desprende de este estudio escrito, la fibra óptica supone un avance tecnológico y una reducción de costes. El implementado sistema de telecomunicaciones de las empresas supondrá un avance en innovación y una apertura de campos de investigación jamás ocurrido en la historia de la humanidad, que darán luz verde hacia nuevos descubrimientos. Básicamente es lo que pensamos. Sí, eso sería todo. Y ahí Está está la la bibliografía, bibliografía. igual que en la exposición anterior. El link para ver la exposición aún no está presente porque pues aún no lo hemos subido, pero en cuanto se suba está dentro del archivo. Siendo así Así es. el final de esto y gracias por su Atención. atención. Bye.